charla es sobre el sínodo de la Amazonia. Entonces viene el primer problema, ¿no? ¿Es Amazonia o es Amazonía? Este es el primer problema que se presenta. Mucha gente dice que es querida Amazonia. Otros dicen que es querida Amazonía. La Academia Real de la Lengua dice que pueden ser las dos, pero que en algunos países, como Venezuela, Perú, Ecuador, se dice Amazonía o Brasil, mientras que en los demás se dice Amazonia. Bueno, ¿qué fue querida Amazonia? Un proceso sinodal que culminó en el Sínodo de Obispos con la exhortación apostólica Amazonia Nuestra del Papa Francisco. ¿Qué es la Amazonia o la Amazonía geográficamente? Es algo tan importante que el escritor, posiblemente, el Premio Nobel de Literatura, posiblemente el escritor más importante en este momento vivo en todas las regiones que hablan el español, Mario Vargas Llosa, ha escrito 3 libros sobre la Amazonía: La Casa Verde, Pantaleón y las visitadoras y El sueño del Celta, donde habla del periodo de la explotación en Perú, del caucho y los abusos, etcétera, que vamos a ver adelante, que fueron condenados desde Roma, esos abusos. ¿Qué es la Amazonía geográficamente? Es una región que comprende Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Bolivia, Surinam y el departamento francés de la Guayana Francesa, es decir, el departamento de la Guayana Francesa. Cubre el 40% de la superficie del continente sudamericano, es decir, casi la mitad de América del Sur es la Amazonía. Son 4.100 millas de ríos, 2.6 millones de millas cuadradas, cientos de culturas y lenguas, algunas en peligro de desaparición. Allí hay una lucha perenne entre tomar esas tierras para la agricultura y la ganadería o mantenerlas como reserva ecológica del mundo para la producción de oxígeno y captación del anhídrido carbónico. Ok, ¿cuáles son los conflictos concretos de la región que provocan que la Iglesia Católica se fije en esta zona? Bueno, los conflictos en la región en este momento en Brasil, como yo decía un poco antes, es la deforestación para la ganadería y la agricultura por parte de los ganaderos y por parte de los habitantes las quemas como parte de la cultura indígena. O sea, ellos lo que hacen es cortan un trozo de selva donde queman y entonces siembran. Y pueden hacer 1 o 2 siembras y tal vez 3. Después esa parte empieza a recomponerse y empieza a tener otra vez las plantas o los árboles que estaban allí. Así que la deforestación para la ganadería y agricultura es algo que hace un daño permanente. Las quemas, como parte de la cultura indígena, pueden ser positivas a menos que se pase las candelas, como está pasando últimamente. Entonces se quema una cantidad de árboles, etc. En Perú el problema son los cocaleros. En esa zona
se siembra coca, se traslada a Venezuela, Colombia, de ahí va hacia México y hacia los Estados Unidos, Cuba y Estados Unidos. En Colombia el turismo trata de mantener cierta parte bien, pero para que ellos puedan ganar dinero. O sea, entonces tienen que hacer hoteles pequeños, tienen que hacer visitas con los indígenas, entonces eso los transforma en guías turísticos y va alterando la cultura autóctona. En Venezuela es la extracción ilegal del oro. Eso ha creado, inclusive que en esa zona quienes están mandando no es el gobierno venezolano, no son los gobiernos de la periferia, son los narcotraficantes, son los explotadores ilegales del oro, los narcotraficantes, para transformarse en traficantes de oro, y las guerrillas, fundamentalmente de Colombia, que han pasado a Venezuela para transferir su proceso de extracción de la parte de drogas hacia la extracción ilegal del oro, que es mucho más rentable. Okay. ¿Cuál es la complejidad del problema religioso? Las distancias inmensas para llegar de un punto a otro. La economía de subsistencia con el problema de la religión adaptada como una religión europea para aquellos que deforestan, y la religión autóctona o la adaptada a los que viven allí, que es muy distinta, ¿no? Una cosa es deforestar, vivir en la ciudad, ir a explotar la hacienda, y otra cosa es practicar la religión católica dentro de un ambiente donde haya ausencia de sacerdotes, donde haya ausencia de iglesias, etc. Muy pocos pastores para entender el trabajo en una región inmensa. Muy poca formación de los encargados del culto. La participación de pastores religiosos y laicos es escasa y muy difícil. Hay que estar adaptado al medio, hay que conocer lo que es aquello, hay que saber cómo llegar de un lugar a otro, y eso pues no es tan numeroso en aquellos pastores o religiosos, etcétera, que quieren llevar la religión a los habitantes de esa zona. La diversidad de los idiomas es complejísima, porque hay muchos dialectos allí en esa zona, que a veces están 10 millas uno de otro y no se entienden. Imagínense ustedes llegar a alguien de fuera a promover la Iglesia Católica en un medio donde uno tiene que aprender 4 o 5 dialectos de un trancazo. Okay. ¿Cuál ha sido el proceso para llegar a este sínodo? Los habitantes cristianos desde mucho tiempo atrás se sentían agobiados en aquella inmensidad. Ya en 1912, en la encíclica Lacrimabili Statu del Papa Pío X, se denunciaba a los propietarios de las plantaciones de caucho en Perú por maltrato a la población nativa, y condenó a los misioneros capuchinos porque no los protegían. Y esto es el tema de El sueño del Celta, la novela de Vargas Llosa. Bueno, se ve en esa novela que eso estaba pasando. El Papa Francisco visita a Brasil y se pronuncia sobre esta situación en el 2013. Lanza Laudato Si en el 2015. La Red Eclesial Panamazónica, o REPAM, coordinó los distintos elementos como Cáritas, sacerdotes, los misioneros y defensores laicos en 2015. Y el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana en el 2017 informa que el Papa sugirió un sínodo en esta región.
Así que vemos que la iglesia le presta atención desde 1912 y esta atención culmina con un sínodo sobre la Amazonía en el 2017, el inicio del proceso. ¿Cuál es el fundamento teológico de este sínodo? ¿Por qué la iglesia se preocupa? Además de la parte simplemente de caridad o de solidaridad con la gente. Bueno, en Laudato Si, la Casa Común, encíclica del Papa Francisco, habla sobre la sinodalidad y el cuidado del ambiente. Entonces ya se están mencionando dos de los temas más importantes en el pontificado de Francisco: la sinodalidad y el cuidado ambiental, la participación y la ecología integral, para decirlo en palabras sencillas, ¿no? Lumen Gentium, que es sobre la sinodalidad, es la constitución, se cita en la Constitución dogmática del Concilio Vaticano II. Es la constitución dogmática que emerge del Concilio Vaticano II para tratar el tema de la sinodalidad. Así que esos son los dos fundamentos teológicos de esta situación. Enseña que en el designio trinitario de la salvación, la jerarquía, el colegio episcopal encabezado por los obispos de Roma, está al servicio del pueblo de Dios, que es la esencia de la sinodalidad. La sinodalidad no designa solo un proceso operativo, un procedimiento, ni una ingeniería institucional, sino la específica forma de vivir y de obrar del pueblo de Dios, que manifiesta y realiza su comunión en caminar juntos, en reunirse en asambleas, en participar en la evangelización. O sea, esos son los dos caminos que ya se están viendo. Vamos a defender a la casa común y vamos a crear un sistema de interacción como existía al principio de la iglesia, sinodal. Las reuniones sinodales de base comienzan desde el anuncio de que se va a organizar un sínodo de obispos. La participación de todos se activa a través de la consulta en el proceso de preparación del sínodo, con el fin de reunir todas las voces que son expresión del pueblo de Dios en la iglesia, en particular en esa zona. Los participantes en la asamblea de los sínodos locales, por elección o por nombramiento episcopal, son los llamados algunos a quienes se les confía la tarea de celebrar el sínodo diocesano o la asamblea parroquial, que es la esencia de la sinodalidad. Y esto no lo dice Rafael Luciani en su obra La sinodalidad en la vida de la iglesia. Rafael Luciani y Gali son los dos teólogos que, junto con un teólogo brasileño, son los representantes de América Latina ante el sínodo de la sinodalidad. Como ustedes ven, hay una concatenación desde el principio con todo este proceso, que es, vamos a explicar lo que es la sinodalidad, vamos a explicar lo que es la defensa del medio ambiente. Carlos María Gali, el otro representante, en la figura sinodal de la iglesia, nos dice que en la Constitución Episcopalis Communion del 18 de septiembre del 2018, Francisco renovó la doctrina, el derecho y la praxis del sínodo de los obispos. O sea, esto ya fue sugerido muy claramente por Pablo VI, esto ya venía de las raíces de la iglesia, pero Francisco lo concreta muy claramente al renovar la doctrina, el derecho y la praxis del sínodo de los obispos. Las principales novedades comprenden, o sea, lo que él hizo para fijar esa visión de lo que es la sinodalidad, es el sínodo a partir de la teología conciliar sobre el pueblo de Dios, la colegialidad y el primado en el marco de una iglesia sinodal, qué es, cómo funciona,
como un proceso de escucha recíproca de la voz que se desarrolla a través de la voz del Espíritu Santo, que se desarrolla a través de fases sucesivas. ¿Cuáles son las fases sucesivas que debe seguir cualquier proceso de sinodalidad? Una fase de presentación, una fase de consulta y celebración, una fase de discernimiento y actuación y la recepción. Participación de tres sujetos diferenciados y unidos: el pueblo de Dios, el colegio episcopal y el sucesor de Pedro. Esto se ha seguido en este sínodo que vamos a tener, en este sínodo que tuvimos sobre la Amazonía. Vamos a verlo. La metodología en el caso particular del sínodo de la Amazonía fue consejo presinodal, que es la fase de preparación; sínodo para la Amazonía, que es la consulta, donde se reunían las distintas comunidades para poder dar su opinión de lo que debía ser una iglesia en ese medio; el sínodo de los obispos, que es el discernimiento. El Papa Francisco toma las decisiones del sínodo de los obispos en Roma y la acción de él es la exhortación apostólica Querida Amazonía. Como ustedes ven, se dan los pasos precisos que Francisco había definido para manejar un proceso sinodal, que es la preparación, la consulta, el discernimiento y la acción. En la celebración de los 50 años de creada la institución del Sínodo de los Obispos, por el motu propio Apostólica Solicitude de San Pablo VI, Francisco afirmó, o sea, cuando se cumplieron los 50 años de la Apostólica Solicitud de San Pablo VI, Francisco dijo: el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera para la iglesia en el tercer milenio. El sínodo de obispos sobre la Amazonía fue el ejemplo de lo que viene dentro de la iglesia, como una vuelta a las raíces, con una adaptación a lo que el futuro nos depara, como indicó el Consejo Vaticano II. O sea, estamos abocados a comenzar un proceso que tiene como base esto que hemos visto muy claramente en el sínodo de la Amazonía, donde el pueblo de Cristo se reúne, los obispos meditan sobre lo que se debe hacer y el Papa toma la decisión. Entonces, la Amazonía es un proceso tan interesante que los teólogos que vienen a continuación nos van a explicar en qué consiste desde el punto de vista de la teología y desde el punto de vista de la conservación de este planeta que nos ha tocado cuidar.